La bendición de los centros de energía. Hola y bienvenidos a este canal dedicado a tu crecimiento personal y transformación energética. En este video, exploraremos juntos una práctica revolucionaria que no solo fortalecerá tu energía, sino que también te conectará con un campo de luz e información que puede cambiar tu vida. ¿Te imaginas convertirte en pura coherencia energética y menos materia? Hoy aprenderás cómo dirigir tu atención y conciencia para crear un potente campo de energía a tu alrededor, mientras equilibras tu cuerpo y mente. Si estás listo para dar un paso hacia una versión más equilibrada, creativa y plena de ti mismo, quédate hasta el final. No olvides compartir tus experiencias en los comentarios, porque tu energía y participación son esenciales para nuestra comunidad. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada de este fascinante viaje. Comenzamos. En el vasto y profundo tejido de la realidad, se ha hablado extensamente sobre conceptos fundamentales como la luz, la información, la energía y la conciencia. Ahora es el momento de adentrarse aún más en estos principios, para ofrecer una comprensión más profunda que sea esencial para la meditación que sigue. Todo lo que forma parte del universo, tal como lo conocemos, está constituido por luz e información, o lo que es lo mismo, energía y conciencia. Esta última es simplemente una forma alternativa de entender la energía electromagnética. De hecho, luz, información, energía y conciencia están tan entrelazados en la naturaleza del cosmos que resultan imposibles de separar. Observa con atención a tu alrededor. Aunque lo que veas a simple vista sea materia, objetos, personas, paisajes, todo está envuelto en un mar invisible de infinitas frecuencias que transportan información codificada. Este hecho no solo implica que tu cuerpo es una amalgama de luz, información, energía y conciencia, sino que, como ser consciente dotado de una estructura luminosa organizada de manera gravitacional, tú mismo eres un transmisor y receptor constante de diversas frecuencias. Cada una de ellas porta señales únicas, tal como lo haría una radio o un teléfono móvil, conectando y entrelazando todos los aspectos de tu ser con el universo. Toda frecuencia, como bien sabemos, es portadora de información. Para comprender esto, basta con hacer una pausa y pensar en las ondas de radio. En este mismo instante, las ondas de radio atraviesan la habitación en la que te encuentras. Si encendieras un receptor y lo ajustaras a una longitud de onda o señal específica, un pequeño transductor se encargaría de capturar esa señal y traducirla en sonidos que puedes reconocer, tu canción favorita, las noticias o incluso un anuncio comercial. El hecho de que no seas capaz de ver estas ondas de radio en el aire no significa que no estén presentes, transportando información precisa en una frecuencia concreta, constantemente. Si ajustas la frecuencia, aunque sea de manera mínima, y sintonizas otra emisora, una nueva información llegará a ti a través de esa nueva longitud de onda. Lo mismo ocurre con el espectro de luz visible, que es solo una pequeña fracción de todas las frecuencias de luz existentes. En realidad, el rango de luz que podemos percibir representa menos del 1% de la totalidad de las frecuencias de luz, lo que nos muestra que la mayor parte de la información que conforma la realidad escapa completamente a nuestra percepción. Así que, aunque podamos percibir la luz reflejada o absorbida por los objetos a nuestro alrededor, debemos ser conscientes de que solo estamos experimentando una pequeña parte de la realidad que nos rodea. Existe una vasta cantidad de información disponible para nosotros, mucho más allá de lo que podemos captar con los ojos físicos. Es importante recordar que, cuando se hace referencia a la luz, se está hablando del conjunto total de frecuencias electromagnéticas, visibles e invisibles, y no solo de la luz visible que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, los rayos X existen, aunque no sean visibles para nosotros. Sabemos que están ahí porque tenemos la capacidad de generarlos y registrarlos. El espectro de los rayos X abarca un vasto número de frecuencias, todas vibrando a una velocidad mucho mayor que la de la luz visible. Esto les otorga una cantidad de energía superior, ya que, como se sabe, a mayor velocidad de vibración de una frecuencia, mayor es la energía que transporta. En contraste, la materia se encuentra en el extremo opuesto del espectro, es la forma de luz e información más lenta y densa, pues vibra a una frecuencia mucho más baja,
lo que la convierte en la expresión más condensada de esa energía. Aquí se observa la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Un ciclo completo de una onda, representado entre las letras A y B, o B y C, corresponde a una longitud de onda. El espacio entre las flechas verticales que señalan hacia abajo simboliza el intervalo de un segundo. En este caso, si hay 5 ondas completas en ese segundo, podemos decir que la frecuencia es de 5 ciclos por segundo, o 5 Hz. Si sigues la línea horizontal que atraviesa los picos y valles, comenzando en la letra A y avanzando hacia B y C, cada vez que llegas a una nueva letra, has completado un ciclo, es decir, una longitud de onda. Por lo tanto, la distancia entre las letras A y B representa una longitud de onda. La frecuencia de la onda se refiere al número de ciclos completos que ocurren en un segundo y se mide en hercios. En consecuencia, cuanto más rápida es la frecuencia de una onda, más corta será su longitud de onda. Esta relación también funciona al revés. Cuando la frecuencia es más lenta, la longitud de onda es más larga. Por ejemplo, la luz en el espectro de los infrarrojos tiene una frecuencia más lenta que la luz ultravioleta, por lo que su longitud de onda es más larga. En el caso del espectro visible, el color rojo tiene una frecuencia más lenta, 450 ciclos por segundo, en comparación con el azul, aproximadamente 650 ciclos por segundo. Por lo tanto, la longitud de onda del rojo es más larga que la del azul. A lo largo de la historia, diversos investigadores han intentado capturar y medir los campos luminosos que rodean a los objetos. Uno de los ejemplos más destacados en este campo es la fotografía Kirlian, una técnica desarrollada en 1939 por el ruso Semyon Davidovich Kirlian, un electricista e inventor autodidacta. Gracias a este innovador procedimiento, Kirlian consiguió registrar imágenes del campo electromagnético que envuelve tanto a los seres vivos como a los objetos inanimados. Su método consistía en colocar una hoja de película fotográfica sobre una placa de metal, situar un objeto sobre la película y aplicar una corriente de alto voltaje a la placa metálica. Esta corriente provocaba una descarga eléctrica entre el objeto y la placa, dejando una impresión de esta descarga en la película. El resultado de la fotografía mostraba lo que parecía ser una especie de aura luminosa rodeando el objeto fotografiado. En uno de sus experimentos más famosos, Kirlian capturó 2 hojas que, a simple vista, parecían idénticas, una provenía de una planta sana y la otra de una planta enferma. La imagen de la hoja sana mostraba un campo de luz vibrante y potente, mientras que la hoja enferma revelaba un resplandor mucho más débil. A partir de estos resultados, Kirlian llegó a la conclusión de que su técnica fotográfica podría utilizarse para evaluar el estado de salud de los seres vivos. Aunque los científicos modernos siguen cuestionando la eficacia de la fotografía Kirlian como herramienta diagnóstica, la técnica continúa siendo objeto de investigación y exploración. Un trabajo más reciente en esta misma dirección proviene del biofísico alemán Fritz Albert Popp, quien ha dedicado más de 3 décadas a investigar los biofotones, partículas lumínicas de baja intensidad que están presentes en todos los seres vivos. En 1996, Popp fundó el Instituto Internacional de Biofísica, IIB, una red global de investigación que agrupa laboratorios de más de 12 países, todos enfocados en el estudio de los biofotones. Popp y sus colaboradores del IIB sostienen que la información contenida en estas partículas de luz, que se encuentran en el ADN, se comunica de manera altamente eficiente con las células del organismo. De esta forma, los biofotones juegan un papel crucial en la regulación de las funciones orgánicas. Estos biofotones pueden ser detectados con una cámara extremadamente sensible, diseñada específicamente para medir sus emisiones. Cuanto más intensas son estas emisiones y más coherente y fuerte es el campo luminoso, mayor es la comunicación entre las células, lo que indica un organismo más saludable. Nuestras células, en su constante interacción, se comunican entre sí para preservar la vida y mantener la salud. Este intercambio vital de información se realiza a través de diferentes frecuencias lumínicas. Sin embargo, Fritz Albert Popp descubrió que este proceso también funciona al revés. Cuando una célula no emite suficiente energía organizada y coherente, su salud se ve comprometida. En ese estado, pierde la capacidad de compartir información eficazmente con otras células y al carecer de este flujo de comunicación, comienza a mostrar signos de deficiencia.
De esta manera, la visión mecanicista de los procesos celulares que nos enseñaron en el pasado ha quedado obsoleta. Las moléculas cargadas, que se atraen y repelen, no son las responsables del funcionamiento celular. La verdadera fuerza vital que dirige estas moléculas es la energía electromagnética que la célula emite y recibe, un enfoque vitalista que revela lo que realmente somos. Esto implica que, literalmente, somos seres de luz, cada uno irradiando fuerza vital y proyectando un campo luminoso a su alrededor. Cada célula, por su parte, emite y contribuye a crear un campo de luz vital que transmite información. No sería exagerado decir que, cuanto más definimos nuestra realidad a través de los sentidos físicos y vivimos bajo un enfoque materialista, más nos desconectamos de esa valiosa información. Al centrarnos exclusivamente en lo físico, en los objetos, las personas y los lugares, limitamos nuestra capacidad para percibir las frecuencias invisibles que existen más allá de la visión ocular. Si no tomamos conciencia de su presencia, estas frecuencias dejan de existir para nosotros. Como habrás podido observar en los episodios previos y, con suerte, comenzado a experimentar a través de la meditación del video anterior, tienes la capacidad de sintonizar con las frecuencias de tu entorno de manera similar a como captas una emisora de radio en el 107,3. Si cierras los ojos y te sumerges en un silencio profundo, desconectándote de las distracciones externas, esas interferencias que normalmente bloquean la percepción de otras frecuencias, podrás llegar a percibir una señal clara, capaz de transmitirte información valiosa. Al hacerlo repetidamente, te conectas con un nivel diferente de luz e información, un nivel que puedes utilizar para influir y transformar la materia que te rodea. Y cuando logras esta conexión, tu cuerpo experimenta sintropía, es decir, un orden, en lugar de la entropía, que es el desorden, el deterioro físico y el caos. Al silenciar la mente analítica y pensar menos, permites que la información más ordenada y coherente fluya, y en respuesta, tu cuerpo se ajusta de manera automática, procesando un nuevo flujo de conciencia y energía. Esto da como resultado un cuerpo más eficiente, más coherente y, lo más importante, más saludable. Al inicio de la meditación del video anterior, se sugirió dirigir la atención a las diferentes partes del cuerpo, así como al espacio que rodea cada una de ellas. Ahora se desea profundizar en las razones detrás de este ejercicio, que se utiliza casi siempre en las meditaciones. Cuando se realiza esta práctica, se mejora la capacidad del cerebro para centrar la atención de dos maneras distintas, mediante el foco convergente y el divergente. El foco convergente es el que se emplea al dirigir la atención hacia un punto específico, como hacia la materia. Al concentrarse en una zona concreta del cuerpo, se activa este tipo de atención. Es el mismo mecanismo que se utiliza al fijarse en los objetos del entorno. Por ejemplo, al tomar un vaso, llamar a alguien, enviar un mensaje de texto o atarse los zapatos, se está utilizando el foco convergente. Este tipo de atención implica enfocar la mente en objetos, personas, lugares y en lo que constituye el mundo exterior, particularmente lo que es tridimensional y tangible. ¿Recuerdas lo que se mencionaba anteriormente sobre vivir en modo de supervivencia, donde las hormonas del estrés nos inundan, preparándonos para enfrentar una amenaza o escapar de ella? En esos momentos, el foco de atención se vuelve aún más limitado. Esto ocurre porque, en situaciones de peligro, concentrar todos los sentidos en el entorno físico y externo se vuelve esencial para nuestra supervivencia. Es en este estado cuando tendemos a adoptar una perspectiva materialista, ya que percibimos y definimos nuestra realidad a través de los sentidos. Cuando nos encontramos en este estado de alerta, las distintas áreas del cerebro que normalmente trabajan de manera coordinada comienzan a desconectarse entre sí. Ya no se comunican eficazmente, lo que provoca una pérdida de coherencia en su funcionamiento. En lugar de operar como un sistema organizado, el cerebro entra en un estado de desarmonía, enviando señales desordenadas a través de la médula espinal hacia las diversas partes del cuerpo. Este fenómeno, que hemos observado repetidamente mediante escáneres cerebrales para registrar las ondas cerebrales, revela cómo el estrés y la activación del sistema de supervivencia pueden alterar la comunicación interna entre las distintas funciones cerebrales.
Como se explicó anteriormente, cuando el cerebro entra en un estado de incoherencia, esa desarmonía se refleja en todo el ser. Si el cerebro no está funcionando adecuadamente, el cuerpo y la mente tampoco lo están. Es como si, en lugar de interpretar una hermosa sinfonía, tanto el cerebro como el cuerpo se convirtieran en una cacofonía. Esta disonancia provoca que, en lugar de fluir de manera natural, se intente controlar o forzar constantemente los eventos de la vida. Se busca predecir el futuro basándose en lo que ya ha sucedido, y esto se hace, en parte, al poner más atención a los objetos del mundo exterior que a los pensamientos y sentimientos internos. En otras palabras, se permanece anclado en un enfoque convergente, obsesionándose con lo mismo una y otra vez, sin poder soltarlo. Así actúa el estrés, te hace caer en la trampa de dar vueltas a los problemas con la intención de prepararse para el peor de los escenarios posibles, basado en recuerdos del pasado. Este tipo de preparación para lo peor está profundamente relacionado con la necesidad de supervivencia, ya que, en un mundo lleno de incertidumbres y peligros, anticipar lo negativo puede, aparentemente, aumentar las posibilidades de estar listo para cualquier eventualidad. De alguna manera, la mente cree que al prever lo peor, se está protegiendo, porque de esta manera, pase lo que pase, se siente que ya se ha anticipado a la situación. Sin embargo, cuando decides abandonar ese foco de atención estrecho y limitado para adoptar uno más amplio, como se hará en la próxima meditación, comienzas a tomar conciencia del espacio, la luz y la energía que rodean tu cuerpo. Este tipo de atención se conoce como foco divergente. En lugar de concentrarte en algo específico, como en la atención convergente, pasas a concentrarte en la ausencia de foco definido. En lugar de centrarte en la partícula, la materia, te concentras en la onda, la energía. La realidad, en su esencia, es tanto onda como partícula, es energía y materia simultáneamente. Por lo tanto, cuando practicas la atención convergente, enfocándote en distintas partes de tu cuerpo, reconociendo así la partícula, y luego expandes ese enfoque para percibir el espacio que rodea esas áreas de tu cuerpo, reconociendo la onda, estás creando un equilibrio en tu cerebro. Esta práctica de alternar entre la atención focalizada en lo físico y la atención expandida a la energía circundante ayuda a restablecer una coherencia interna, llevando a tu cerebro a un estado de mayor equilibrio y armonía. En la década de 1970, el Dr. Les Fehmi, director del Centro de Biofeedback en Princeton, Nueva Jersey, hizo un importante descubrimiento sobre cómo las ondas cerebrales se modifican cuando el foco de atención cambia de convergente a divergente. Fehmi, pionero en el campo de la atención y el biofeedback, buscaba un método para enseñar a las personas a transformar las ondas cerebrales beta, relacionadas con el pensamiento consciente, en ondas alfa, un estado relajado y creativo. Según sus investigaciones, la manera más eficaz de lograr este cambio era ayudar a los individuos a tomar conciencia del espacio o la nada que los rodea. Para facilitar este proceso, Fehmi desarrolló lo que llamó un foco de atención abierto. Este enfoque tiene una profunda conexión con prácticas que la tradición budista ha utilizado durante miles de años en su meditación. Al abrir el foco de atención y dirigirlo hacia la percepción de la información, en lugar de centrarse en la materia, las ondas cerebrales cambian naturalmente de beta a alfa. Este fenómeno es lógico, ya que, al enfocarse en sentir y percibir el entorno sin la intervención constante del pensamiento, se produce una transición hacia un estado mental más tranquilo y receptivo, permitiendo así el acceso a estados de mayor creatividad y relajación. Cuando la neocorteza, la parte del cerebro encargada del pensamiento analítico, se retira, te vuelves más capaz de trascender la barrera que separa la mente consciente de la subconsciente, conocida como la mente crítica. Al lograr este desdoblamiento, se abre la puerta para acceder al sistema operativo subyacente del cuerpo, es decir, al sistema nervioso autónomo que se mencionaba anteriormente. Este acceso permite que tu cerebro funcione de una manera más holística, integrando las diferentes áreas cerebrales para trabajar en conjunto y lograr una mayor coherencia. Al practicar la meditación denominada bendición de los centros de energía, te enfocarás en cada uno de tus centros energéticos, conocidos también como chakras, término que en los antiguos textos védicos de la India significa ruedas.
A medida que concentrarte en cada uno de estos centros y luego expandas tu atención, irás abriendo un campo de energía que se dirige allí donde focalizas tu conciencia. Como la energía siempre sigue al foco de la atención, cada vez que muevas tu atención a un centro específico, la energía se desplaza hacia él, activando dicho centro. Es fácil entender que los pensamientos, como las fantasías sexuales, por ejemplo, estimulan de manera directa ciertas zonas del cuerpo, ya que la energía fluye hacia esos centros específicos. En este proceso, todo el cuerpo reacciona, los órganos, los tejidos, los compuestos químicos, las hormonas y las terminaciones nerviosas responden a esa energía dirigida. De la misma manera, si tienes hambre y piensas en comida, no es casual que empieces a salivar, tus jugos digestivos se activen y tu cuerpo se prepare para la experiencia. Esto ocurre porque la energía ha sido dirigida hacia esa área en particular. Lo mismo sucede cuando te imaginas una confrontación, como discutir con tu jefe o reprender a tu hija. Antes de que ocurra la confrontación en sí, tu cuerpo ya comienza a liberar adrenalina. Así, lo que inicialmente es un pensamiento se convierte rápidamente en una experiencia corporal real. En la siguiente sección profundizaré en cómo funciona este mecanismo al analizar los centros de energía uno por uno. Por ahora, es importante que comprendas que cada centro de energía genera su propia expresión hormonal, la cual activa los órganos, los tejidos y las células de la zona correspondiente. Imagina por un momento lo que sucedería si pudieras calmar tus ondas cerebrales mediante la meditación y, al hacerlo, acceder al sistema operativo de cada uno de tus centros de energía, enfocándote en el espacio que los rodea con un foco abierto. En ese instante, cada uno de esos centros comenzaría a operar de manera más ordenada y coherente. Al hacer esto, las neuronas recibirían señales para crear un nuevo nivel mental y al mismo tiempo, los órganos, los tejidos y las células de esa zona serían activados a través de las hormonas y los mensajeros químicos específicos de cada centro energético. Si repites este proceso con regularidad, con el tiempo experimentarías un cambio tangible y real en tu salud física. En las comunidades de personas que practican este tipo de trabajo meditativo, se han documentado curaciones sorprendentes de condiciones como infecciones crónicas de vejiga, problemas de próstata, diverticulitis, enfermedad de Crohn, alergias, sensibilidades alimentarias, como la celiaquía, tumores de ovario, problemas hepáticos, reflujo ácido, palpitaciones, asma, enfermedades pulmonares, trastornos de la tiroides, cáncer de garganta, dolor cervical, migrañas crónicas, tumores cerebrales y más. Lo fascinante es que muchas de estas sanaciones se han producido después de una sola sesión de práctica. La razón detrás de estos resultados tan espectaculares radica en la capacidad de los estudiantes para transformar epigenéticamente la expresión de su ADN. Al activar o desactivar ciertos genes, estos comienzan a producir proteínas diferentes, lo que lleva a una transformación profunda a nivel físico. Estamos a punto de adentrarnos en el funcionamiento de cada uno de los centros de energía en el cuerpo, pero antes, es importante comprender en profundidad cómo operan. Piensa en estos centros como unidades de información independientes. Cada uno posee una energía única que transporta un nivel específico de conciencia. Esta energía se expresa a través de una luz propia, que transmite un mensaje particular o mediante una frecuencia que lleva consigo un tipo de información muy precisa. Además, cada centro de energía está asociado con sus propias glándulas, hormonas, compuestos químicos y un plexo de neuronas. Si consideramos estos conglomerados de redes neurológicas como pequeños cerebros dentro del cuerpo, podemos decir que cada uno de estos centros posee una mente individual. La mente, de hecho, es el cerebro en acción, se activa a través de la energía dotada de dirección, intención y propósito consciente. Así, si cada centro de energía tiene su propio plexo de neuronas, podemos decir que cada uno de estos centros tiene una mente propia, o, más precisamente, una conciencia independiente. Esta mente se activa mediante la energía dirigida con intención. Cuando un centro entra en acción, moviliza hormonas, tejidos, compuestos químicos y funciones celulares, generando además una emisión de energía.
Por ejemplo, cuando la energía activa el primer centro, el que está relacionado con las glándulas reproductoras, su mente funciona con una dirección e intención muy específica. Si en este momento, como ser consciente, tienes un pensamiento o una fantasía, que en realidad es conciencia aplicada al tejido neurológico, tu cuerpo comenzará a reaccionar fisiológicamente antes de que te des cuenta. Es entonces cuando tu cuerpo comienza a liberar compuestos químicos y hormonas desde las glándulas correspondientes para prepararte para una actividad sexual. La energía se concentra en este centro y libera una frecuencia propia, con un mensaje intencional dirigido a ese propósito. La energía, cargada de una intención consciente, estimula el centro reproductor y la mente del cerebro influye en la del cuerpo a través del plexo nervioso individual. Este sistema neuronal, situado en esa zona específica, opera de manera subconsciente a través del sistema nervioso autónomo, lo que hace que no sea algo que puedas controlar conscientemente. En otras palabras, esta mente se activa de forma automática, siguiendo las instrucciones del minicerebro en ese centro de energía. Este minicerebro es el que estimula las glándulas correspondientes, las cuales a su vez desencadenan la liberación de hormonas que provocan las reacciones químicas necesarias para modificar el estado emocional y fisiológico del cuerpo. En ese momento, tu energía emana de manera muy clara, transmitiendo una directriz específica desde ese centro. Todos hemos experimentado esa energía que irradian las personas con una gran carga sexual. Esta energía se desplaza por el tejido nervioso o plexo neuronal y, al activarse, genera una mente propia en ese nivel, con su propia inteligencia. El segundo centro de energía también cuenta con una mente independiente. Cuando activamos su minicerebro y, por tanto, su mente, comenzamos a confiar en las señales que nos envían las entrañas. Este proceso sigue una secuencia similar al del primer centro, aunque los circuitos nerviosos, las hormonas, las reacciones químicas, las emociones, la energía y la información son diferentes. De hecho, este centro es conocido como el segundo cerebro debido a la gran cantidad de neuronas y conexiones neurológicas que posee, incluso más que en la médula espinal o el sistema nervioso periférico. Sorprendentemente, el 95% de la serotonina, la hormona relacionada con el bienestar, no se encuentra en el cerebro, sino en los intestinos. Así que, literalmente, hacer caso a lo que nos dicen las entrañas significa confiar en el instinto. De alguna manera, el cuerpo y el cerebro de este centro son más fiables que la mente racional y analítica. ¿Y qué ocurre con el centro del corazón? Al igual que los otros dos centros, el cuarto centro, ubicado en el pecho, también tiene su propia frecuencia, hormonas, compuestos químicos y emociones. Este centro cuenta con su propio minicerebro, que se nutre del campo de energía e información que lo rodea. Cuando piensas con el corazón, tiendes a ser más cariñoso, amable, generoso, compasivo, altruista, agradecido, confiado y paciente. En cuanto el minicerebro de ese centro recibe información relacionada, envía mensajes e instrucciones a los órganos y tejidos ubicados en esa zona del cuerpo, y tú comienzas a irradiar energía amorosa desde allí. Ahora que hemos explorado los centros de energía en términos generales, es momento de observarlos con mayor detalle. Aunque las funciones de algunos se solapan ligeramente, en términos generales, cada uno se define por sí mismo. El primer centro energético se ubica en la zona de los órganos sexuales, incluyendo el perineo, el suelo pélvico, las glándulas vinculadas a los genitales, la próstata en los hombres, así como la vejiga, el intestino grueso y el ano. Este centro está estrechamente relacionado con la reproducción, la procreación, la evacuación, la sexualidad y la identidad sexual. Las hormonas como el estrógeno y la progesterona en las mujeres, y la testosterona en los hombres, están vinculadas a este centro, el cual también se conecta con el plexo nervioso mesentérico inferior. Este centro alberga una enorme cantidad de energía creativa. Reflexiona sobre la energía que se moviliza para la creación de una nueva vida. Cuando este centro se encuentra en equilibrio, la fuerza creativa fluye con naturalidad, y la persona se siente segura y en armonía con su identidad sexual. La conexión con este centro puede potenciar nuestra capacidad de generar, de crear y de experimentar una mayor plenitud en el plano físico, emocional y energético.
El segundo centro de energía se localiza justo debajo del ombligo, un poco más hacia abajo. Este centro gobierna los ovarios, el útero, el colon, el páncreas y la parte baja de la espalda. Está profundamente relacionado con el proceso de consumo, digestión, eliminación y transformación de los alimentos en energía, involucrando enzimas, jugos digestivos y las hormonas que regulan los niveles de azúcar en la sangre. Además, se conecta con el plexo nervioso mesentérico superior. Este centro también tiene una fuerte conexión con las redes y estructuras sociales, abarcando relaciones, sistemas de apoyo, familia, culturas y vínculos interpersonales. Podríamos describirlo como el centro encargado de tomar y soltar, es decir, consumir o eliminar. Cuando este centro se encuentra equilibrado, la persona experimenta una sensación profunda de seguridad y bienestar, tanto dentro de su entorno inmediato como en su relación con el mundo en general. El tercer centro de energía se encuentra en la zona del estómago, justo en su boca. Este centro regula una serie de órganos vitales, como el estómago, el intestino delgado, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, las glándulas adrenales y los riñones. Las hormonas asociadas a este centro incluyen la adrenalina y el cortisol, las hormonas renales, así como compuestos químicos como la renina, la angiotensina, la eritropoyetina y todas las enzimas relacionadas con el hígado y el estómago, tales como la pepsina, tripsina, quimotripsina y el ácido hidroclórico. Este centro está conectado con el plexo solar, también conocido como el plexo celíaco. Este centro tiene una estrecha relación con la voluntad, el poder, la arrogancia, el control, el impulso, la agresividad y el dominio. Es el centro que impulsa la competitividad, el poder personal, el amor propio y la intención decidida. Cuando el tercer centro está equilibrado, eres capaz de usar tu voluntad y energía para imponerte al entorno y a las circunstancias de tu vida. A diferencia del segundo centro, este se activa de forma natural cuando percibes que el entorno es incierto o amenazante, lo que te lleva a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. También se activa cuando tienes un deseo claro y necesitas usar tu cuerpo para alcanzar ese objetivo. El cuarto centro de energía se encuentra en la región detrás del esternón y es el encargado de regular el corazón, los pulmones y la glándula timo, la cual es considerada la glándula inmunológica más importante del cuerpo, a menudo conocida como la fuente de la juventud. Las hormonas asociadas con este centro incluyen la hormona del crecimiento y la oxitocina, junto con una cascada de aproximadamente 1.400 compuestos químicos diferentes que estimulan la salud del sistema inmunitario a través de la glándula timo, responsable del crecimiento, la reparación y la regeneración del cuerpo. Este centro está gobernado por el plexo nervioso cardíaco. Mientras que los primeros tres centros están relacionados con la supervivencia y reflejan aspectos más primitivos de nuestra naturaleza, el cuarto centro nos conecta con un nivel superior de conciencia, donde pasamos del egoísmo al altruismo. Este centro está asociado con emociones profundas como el amor, el cuidado, la crianza, la compasión, la gratitud, el reconocimiento, la bondad, la inspiración, la generosidad, la integridad y la confianza. Es el lugar donde reside nuestra divinidad, siendo considerado el asiento del alma. Cuando este centro está equilibrado, nuestra preocupación por los demás se intensifica y estamos dispuestos a cooperar por el bien común. Experimentamos un amor genuino por la vida, sintiéndonos plenos y satisfechos con quienes somos. El quinto centro de energía se encuentra en el centro de la garganta y es el encargado de regular las glándulas tiroideas y paratiroideas, las glándulas salivares y los tejidos del cuello. Las hormonas asociadas con este centro son las tiroideas T3 y T4, tiroxina, así como las paratiroideas, que controlan el metabolismo corporal y los niveles de calcio en circulación. El plexo nervioso relacionado con este centro es el tiroideo. Este centro está profundamente conectado con la manifestación del amor que proviene del cuarto centro, y con la capacidad de expresar nuestra verdad y autorizar nuestra propia realidad a través del lenguaje y el sonido. Cuando el quinto centro está equilibrado, nuestra voz se convierte en un reflejo de nuestra verdad interior, lo que incluye la expresión del amor.
Nos sentimos tan alineados con nosotros mismos y con la vida que no podemos evitar compartir nuestros pensamientos y sentimientos, comunicando nuestra autenticidad con claridad y libertad. El sexto centro de energía se localiza en el espacio que se extiende desde la nuca hasta la coronilla, o, si resulta más sencillo visualizarlo, se encuentra en el centro del cerebro, ligeramente hacia la parte posterior. Este centro gobierna la glándula pineal, conocida como la glándula sagrada, y es a menudo referida como el tercer ojo. Sin embargo, se puede considerar como el primer ojo, el que nos conecta con dimensiones superiores y nos permite ver la realidad de manera no lineal, más allá de la percepción física. Cuando este centro se activa, se convierte en una antena capaz de sintonizar frecuencias más altas que trascienden los cinco sentidos y nos abren a una nueva forma de percibir el universo. A través de él, se despierta el alquimista interno, el ser capaz de transformar su realidad a un nivel más profundo. Aunque se explorará más detalladamente la glándula pineal en otro capítulo, por ahora basta con saber que esta glándula produce hormonas como la serotonina y la melatonina, que regulan los ritmos circadianos. La melatonina induce al sueño cuando la oscuridad se apodera del entorno, y la serotonina nos despierta al contacto con la luz. Además, la pineal es sensible a las frecuencias electromagnéticas, más allá de la luz solar, y puede generar compuestos que alteran nuestra visión de la realidad. Cuando la glándula pineal está equilibrada, la mente se vuelve clara, la conciencia se expande y la percepción del mundo, tanto interno como externo, se intensifica de forma constante. El séptimo centro de energía se encuentra en el centro de la cabeza, albergando la glándula pituitaria, también conocida como la glándula maestra. Esta glándula ejerce un control fundamental sobre todas las demás glándulas del cuerpo, actuando como un conducto de armonía que fluye desde el cerebro hacia la glándula pineal, la tiroides, la glándula timo, las adrenales, el páncreas y finalmente las glándulas sexuales. A través de este centro, se accede a la más alta expresión de la divinidad, el punto de origen de tu ser más elevado, el nivel más profundo de conciencia. Cuando la glándula pituitaria se encuentra en equilibrio, esa armonía se extiende por todo el cuerpo, transformando no solo el estado físico, sino también el estado mental y espiritual. El octavo centro energético, situado unos 40 centímetros por encima de la cabeza, es único en su naturaleza, ya que no tiene una conexión directa con el cuerpo físico. Los antiguos egipcios lo llamaban Ka, representando la conexión con el cosmos, con el universo en su totalidad. Al activar este centro, se experimenta una sensación de merecimiento y apertura a los dones divinos. Este centro facilita el acceso a revelaciones, epifanías e inspiración que provienen directamente del universo, más allá de lo almacenado en el cerebro o el cuerpo físico. Es un canal directo con el campo unificado, el poder superior que trasciende nuestra individualidad. A través de él, se accede a la memoria del campo cuántico, el vasto banco de datos que contiene toda la información cósmica. Ahora se revela un enfoque más dinámico para comprender los centros energéticos. Los cuerpos humanos están diseñados para usar la energía de cada centro, pero la verdadera magia ocurre cuando esa energía trasciende los actos básicos de supervivencia. ¿Qué sucede si, en lugar de limitarla a funciones como la procreación, la digestión o la autopreservación, la dirigimos deliberadamente hacia arriba, elevándola de un centro al siguiente, mientras su frecuencia se incrementa con cada ascenso? El viaje comienza en el primer centro, el asiento de la fuerza creativa. Cuando se alcanza una sensación de seguridad y confianza en esta capacidad creadora, la energía se purifica y sube al segundo centro. Allí, en momentos de desafíos o adversidades externas, se activa como un recurso interno que se eleva para alimentar la voluntad y el poder alojados en el tercer centro. Al superar los obstáculos con determinación, se produce un crecimiento interno que genera una plenitud renovada. Esta energía transmutada asciende al cuarto centro, despertando el amor genuino por uno mismo y por los demás. Este amor, pleno y transformador, no puede permanecer en silencio, debe ser expresado. Así, la energía sigue su curso hacia el quinto centro, donde la verdad interior encuentra su voz. A medida que este flujo energético avanza, el sexto centro se activa, iluminando regiones dormidas del cerebro.
El velo de las ilusiones se disuelve y se abre un acceso a una percepción más amplia y profunda de la realidad. Este estado de lucidez conecta al individuo con una armonía que no solo se refleja en su ser interior, sino que resuena también en el mundo exterior. Finalmente, la energía fluye al séptimo centro, el punto de máxima conexión con la divinidad. Aquí se experimenta la perfección del equilibrio y la alineación. La energía luminosa y pura que se genera en este proceso abre la puerta al octavo centro. En este nivel se materializan visiones, intuiciones y manifestaciones que trascienden las limitaciones del recuerdo físico o mental. Todo proviene de un poder superior, ese campo unificado que lo abarca todo y que mora tanto dentro como alrededor del ser. Este flujo ascendente de energía, que inicia en el primer centro y culmina en el octavo, no es solo un viaje, es una danza sagrada de transformación y expansión. Así se perfila la auténtica evolución personal, un fluir constante y equilibrado de energía que eleva cada aspecto del ser. Ese estado ideal refleja un cuerpo y una mente en perfecta sintonía. Sin embargo, la vida, con sus desafíos y experiencias, no siempre permite que este flujo ocurra de manera tan armónica. Los acontecimientos cotidianos y la forma en que cada persona los enfrenta tienen el poder de generar bloqueos energéticos. Estos atascos interrumpen el ritmo natural de la energía, rompiendo ese flujo ascendente que impulsa la transformación. Las áreas del cuerpo donde la energía se estanca revelan con claridad los centros vinculados a las lecciones no aprendidas, los conflictos no resueltos o los miedos que aún no han sido trascendidos. Cada bloqueo es una invitación a observar con atención, a explorar lo que permanece oculto o negado. Es en esas zonas de resistencia donde se guardan las claves para superar limitaciones y reconectar con el flujo natural de energía, para así recuperar la alineación que conduce a una vida más elevada y plena. Cuando la energía queda atrapada en el cuerpo, pierde la capacidad de ascender hacia los centros superiores, lo que interrumpe su evolución natural. Al ser las emociones una forma de energía, estas también pueden quedarse detenidas en diferentes centros, impidiendo su transformación. Por ejemplo, una experiencia de abuso sexual o una educación que asocie el sexo con algo negativo puede bloquear la energía en el primer centro, que rige la sexualidad. Esto podría dificultar el acceso a la creatividad innata. En cambio, si alguien tiene acceso a su energía creativa pero carece de seguridad para expresarla en el mundo, sintiéndose usado en sus relaciones o marcado por traumas y traiciones, la energía puede quedarse estancada en el segundo centro. En este caso, el individuo podría experimentar culpa, vergüenza, sufrimiento, baja autoestima o un miedo constante. Si la energía logra ascender al tercer centro, pero el ego toma protagonismo, surgen otras dificultades. Una autoimagen exagerada, la necesidad de controlar a los demás, la ira, la competitividad excesiva o la amargura pueden estancar la energía en esta región, generando problemas de autocontrol o apatía. Asimismo, si alguien es incapaz de abrir su corazón al amor o siente miedo de expresar sus emociones auténticas, la energía puede detenerse en el cuarto o el quinto centro, respectivamente. Aunque la energía puede quedar bloqueada en cualquier centro, los tres inferiores suelen ser los más propensos a este fenómeno, ya que están profundamente relacionados con las experiencias de supervivencia y los aspectos más básicos de nuestra humanidad. Cuando la energía no fluye hacia los centros superiores, se pierde la oportunidad de experimentar un amor genuino por la vida y de desarrollar un deseo profundo de contribuir al bienestar de los demás. La práctica de la bendición de los centros de energía busca precisamente desbloquear este flujo. A través de la meditación, cada centro es bendecido, lo que permite que la energía estancada recupere su movimiento natural y ascienda en perfecta armonía, devolviendo al cuerpo y a la mente su equilibrio original. Como restamos energía a nuestro campo energético, el cuerpo humano está rodeado de un campo de energía electromagnética que funciona como un contenedor de intención consciente y directiva. Este campo no es solo un reflejo pasivo de nuestra vitalidad, sino una red dinámica que responde a cómo activamos los centros energéticos de nuestro cuerpo. Cada vez que movilizamos estos centros, generamos un flujo energético único que corresponde a su función.
Este flujo no solo activa los plexos neurológicos asociados, sino que también estimula las glándulas, los tejidos, las hormonas y los compuestos químicos específicos de cada centro, creando un intercambio entre energía e intención. Sin embargo, cuando permanecemos atrapados en los tres primeros centros, que están más vinculados con la supervivencia, podemos agotar este campo energético. Por ejemplo, el exceso en el ámbito sexual, el consumo desmedido o el estrés crónico drenan la energía del campo invisible que rodea al cuerpo, transformándola repetidamente en compuestos químicos de supervivencia. Este ciclo continuo, si no se detiene, comienza a debilitar el campo electromagnético. Es como si la luz que debería rodear al cuerpo se apagara progresivamente, dejando a los centros energéticos sin la fuerza necesaria para generar las mentes correspondientes. Cuando el campo energético se agota, los centros envían señales debilitadas y fragmentadas a las células, tejidos y órganos que los rodean. Este debilitamiento reduce la frecuencia energética que transporta la información vital al cuerpo, abriendo la puerta a desequilibrios y enfermedades. Desde esta perspectiva, la raíz energética de toda enfermedad puede atribuirse a la disminución de la frecuencia del campo de luz y a la incoherencia en el mensaje que transporta. Comprender esta dinámica permite ver que la energía no solo fluye dentro del cuerpo, sino también alrededor de él, y que mantener este flujo armónico es esencial para preservar la salud y el bienestar. El campo energético es nuestra reserva más valiosa, y nuestra forma de vivir, sentir y pensar define la calidad de esa luz que nos rodea. Es evidente que los tres primeros centros energéticos están profundamente enraizados en la supervivencia, una manifestación de nuestra naturaleza más egoísta. Estos centros se expresan a través del poder, la fuerza, la agresividad y la competencia, herramientas esenciales para garantizar la existencia en un entorno a menudo hostil. Son los motores que nos impulsan a alimentarnos, reproducirnos y proteger la continuidad de nuestra especie. La naturaleza, en su infinita sabiduría, diseñó estos centros para proporcionar placer, asegurando así nuestra inclinación a repetir las acciones vinculadas a ellos. Practicar el sexo, una expresión del primer centro, y comer, asociado al segundo, son experiencias placenteras. Incluso las interacciones sociales y la conexión emocional, también reflejos del segundo centro, generan satisfacción. Por otro lado, el poder personal, gobernado por el tercer centro, puede convertirse en una adicción sutil, superar obstáculos, alcanzar metas, competir, ganar y sobrevivir frente a las adversidades se transforman en una constante fuente de estímulo. Sin embargo, este diseño puede convertirse en un arma de doble filo. Hay quienes se apegan excesivamente a estas experiencias, agotando el campo energético que los envuelve. Un exceso de energía invertido en el primer centro, por ejemplo, debido a una obsesión sexual, puede drenar el flujo vital que debería circular con armonía. De igual manera, quienes permanecen atrapados en emociones densas como la culpa, la vergüenza o el sufrimiento, vinculadas al segundo centro, generan un bloqueo que impide que la energía ascienda. Y aquellos que sucumben al dominio o al estrés perpetuo extraen de manera desmedida energía del tercer centro. Cuando la conciencia se estanca, la energía también queda atrapada. Esta falta de evolución crea un círculo vicioso en el que la fuerza vital no puede fluir hacia los centros superiores, donde la naturaleza altruista y generosa del ser humano encuentra su máxima expresión. La clave está en reconocer este desequilibrio y redirigir la energía, liberándola de los patrones de supervivencia que ya no sirven a un propósito más elevado. Solo así puede iniciarse un camino de transformación y crecimiento. El viaje hacia la comprensión de nuestra esencia comienza en lo infinitesimal, a nivel subatómico, donde la magia de la existencia cobra vida. Cuando dos átomos se unen, cada uno llevando consigo su propio núcleo, establecen una relación única al formar una molécula. Este vínculo no es solo físico, sino también energético, ya que ambos átomos comparten luz e información en un entrelazamiento sutil y poderoso. Este intercambio de información crea una resonancia compartida, una vibración que opera en una frecuencia particular. Es precisamente este campo invisible de energía lo que mantiene unidos a los átomos, otorgándoles una conexión que trasciende su individualidad. En este estado de unión,
La molécula que surge ya no es la suma simple de sus partes, es una nueva entidad con propiedades transformadas, una densidad específica, un punto de ebullición propio y un peso atómico distinto, por mencionar solo algunos aspectos. Lo que define la forma, la estructura y las características únicas de esa molécula no es otra cosa que el campo energético que la envuelve. Este campo, invisible a simple vista, es el verdadero arquitecto que le da vida y materia. Sin el intercambio constante de información y energía, los átomos permanecerían aislados, incapaces de formar moléculas. En esencia, es este campo de energía el que demuestra cómo la unión y la conexión generan una realidad diferente, más compleja y rica que la mera suma de sus componentes. Una metáfora perfecta de cómo, incluso en lo más profundo de nuestra estructura, el intercambio, la resonancia y la interdependencia son las fuerzas que crean la vida. En el asombroso tapiz de la existencia, todo comienza con la conexión esencial entre los átomos. Cuando estos crean enlaces, comparten energía e información, y como resultado de esta interacción surge algo más grande, la molécula. Alrededor de cada molécula existe un campo invisible de luz, tejido por energía e información, que no solo le otorga sus propiedades físicas, sino que también asegura su cohesión y estructura. Cuando más átomos se integran a esa molécula, ésta adquiere una complejidad mayor, transformándose en una sustancia química. Esta nueva entidad, al igual que la molécula inicial, está rodeada por un campo invisible de luz, una fuente energética que le confiere sus propiedades específicas y mantiene su integridad. Con cada nuevo átomo que se suma a este compuesto químico orgánico, la complejidad aumenta y, finalmente, este puede evolucionar hasta convertirse en una célula. Al igual que sus predecesoras, la célula está rodeada por un campo invisible de energía e información que guía su funcionamiento, otorgándole instrucciones precisas para desarrollarse y cumplir con su propósito. Cuando un grupo de células se une con un propósito común, forman tejidos. Estos tejidos, al operar como una unidad, también generan un campo energético que los armoniza y los coordina, permitiéndoles trabajar con fluidez. A su vez, los tejidos colaboran para dar origen a órganos, estructuras vitales rodeadas por su propio campo de energía e información que asegura su correcto desempeño. Cuando varios órganos se integran, conforman sistemas complejos, cada uno con un campo único de luz y energía que sincroniza su funcionamiento. Finalmente, todos los sistemas se entrelazan en una danza perfecta para formar un organismo. Este organismo, el pináculo de esta progresión, está envuelto por un campo de luz invisible que contiene toda la energía e información necesaria para mantener la cohesión de su cuerpo y la inteligencia que lo guía hacia la vida. Esta cadena de creación demuestra que, desde lo más pequeño hasta lo más complejo, la vida está sostenida por un campo energético que organiza, guía y mantiene la armonía en cada nivel del ser. Todo está conectado, y el campo invisible que rodea cada parte es el puente que une lo micro con lo macro, transformando energía en vida. Cada átomo que se suma al entramado de la materia no solo agrega complejidad, sino que transforma profundamente la naturaleza de lo que existe. Con la incorporación de un solo átomo más, nace una molécula distinta, dotada de propiedades físicas únicas y características que la distinguen de su predecesora. Este proceso es un testimonio del dinamismo de la creación, cada adición reorganiza el universo en miniatura, formando estructuras cada vez más elaboradas. Al continuar sumando átomos, el universo molecular evoluciona hacia una sustancia química, la cual también está envuelta en un campo invisible de energía. Este campo no solo conserva su forma física, sino que también la infunde con vida. Estas fuerzas invisibles, nacidas del corazón de la materia, son tan reales como tangibles y pueden ser verificadas científicamente. Con una acumulación suficiente de compuestos químicos, surge algo extraordinario, la célula, la unidad fundamental de la vida. Pero la célula no opera únicamente en función de sus componentes químicos. Está rodeada por un campo energético que no solo le otorga vitalidad, sino que la conecta con algo mayor. Este campo la nutre mediante frecuencias específicas de luz, revelando un nivel de interacción más profundo y sutil. No son las cargas eléctricas ni las moléculas las que dictan el comportamiento celular.
Según el revolucionario enfoque de la biología de la información cuántica, las instrucciones que rigen la célula emanan de los biofotones, esas diminutas partículas de luz que transmiten información a velocidades asombrosas. Estos biofotones, como faros en miniatura, guían a la célula mediante patrones de luz y frecuencia. La coherencia, ese estado de orden perfecto y sincronía, define la salud celular. Una célula sana emite biofotones de manera armoniosa, reflejando un intercambio ordenado de información. Este diálogo lumínico, entre la célula y el campo energético que la envuelve, opera a velocidades que trascienden la luz misma, transportándonos al reino cuántico, donde las leyes tradicionales del espacio y el tiempo parecen desvanecerse. Aquí, en este nivel fundamental, la vida demuestra ser mucho más que materia, es un entramado de energía, luz e información que se comunica en un lenguaje cuántico, ordenado y vibrante. Cada célula es un microcosmos de este intercambio infinito, recordándonos que la esencia de la vida es energía en constante evolución. Cuando las células se agrupan y forman un tejido, algo asombroso ocurre, no solo se crea una estructura física, sino también un campo invisible que las envuelve, con una frecuencia coherente que actúa como un director de orquesta. Este campo unifica a las células, induciendo una cooperación perfecta entre ellas, como si todas entendieran su papel en una comunidad vibrante. Si a ese tejido se le asigna una función más específica, se transforma en un órgano, que a su vez posee su propio campo electromagnético único. Este campo no es solo un envoltorio energético, sino una fuente de información viva que guía al órgano en su desempeño. Es ahí donde reside la memoria del órgano, un concepto que desafía nuestra comprensión convencional de la biología. Los efectos de este fenómeno se revelan de manera extraordinaria en los casos de trasplantes de órganos. Quizás la historia más conocida sea la de Claire Sylvia, quien, tras recibir un trasplante de corazón y pulmón en 1988, experimentó cambios sorprendentes que documentó en su libro A Change of Heart, Un cambio de corazón. Sylvia, una bailarina y coreógrafa de 47 años, comenzó a notar antojos por alimentos que nunca antes habían formado parte de su dieta: medallones de pollo rebozados, patatas fritas, cerveza, pimientos verdes y chocolatinas Snicker. Pero no solo su paladar cambió, su personalidad también se transformó. Se volvió más asertiva, más segura de sí misma, y su hija incluso bromeaba sobre sus nuevos andares, que parecían masculinos. Intrigada, Sylvia investigó el origen de los órganos que había recibido. Su descubrimiento fue impactante: esos alimentos que ahora tanto disfrutaba eran los favoritos del donante, un joven de 18 años que había fallecido en un accidente de motocicleta. Era como si el campo luminoso del órgano trasplantado hubiera llevado consigo fragmentos de la memoria y personalidad del joven, transmitiéndolos a su nueva anfitriona. Este caso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo y la mente, y cómo un campo invisible de luz y energía puede almacenar información que trasciende el tiempo y el espacio, conectándonos de maneras que aún apenas comenzamos a comprender. En los casos mencionados, queda claro que el campo energético que rodea a un órgano trasplantado no solo es portador de información, sino que también tiene el poder de alterar la expresión de la energía en el receptor. En el momento del trasplante, la luz y la información inherentes al órgano se integran con el campo preexistente del paciente, creando una interacción que trasciende lo físico. Esa fusión energética permite que el receptor asimile la información grabada en el órgano, influenciando tanto su mente como su cuerpo de maneras que pueden ser profundamente transformadoras. La energía, como portadora de información, demuestra una capacidad única de moldear la materia. Y este principio, que opera en un órgano aislado, se magnifica a medida que se escala en complejidad. Cuando los órganos se agrupan, forman sistemas: musculoesquelético, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, linfático, nervioso o inmunitario, entre otros. Estos sistemas no funcionan de manera aislada, sino que dependen de un flujo constante de información que extraen del campo energético y consciente que los rodea. Cuando todos estos sistemas se unen, el resultado es un organismo completo, un ser vivo que, como una sinfonía, está armonizado por un campo electromagnético que lo abarca todo.
Este campo de luz, dinámico y lleno de propósito, es más que una simple manifestación de energía, es la esencia de lo que somos. En ese campo reside la conciencia, el vínculo invisible que conecta cada parte de nuestro ser con el todo, recordándonos que, en última instancia, somos luz encarnada en forma humana. Cuando el cuerpo opera bajo el peso constante de las hormonas del estrés, se activa un ciclo perjudicial que drena su energía vital. Este agotamiento energético, producto de la conversión excesiva de energía del campo invisible en compuestos químicos, ya sea debido a una vida dominada por el exceso, como demasiada actividad sexual, alimentos en exceso o estrés continuo, tiene profundas consecuencias. La luz e información que normalmente fluyen hacia la materia para guiarla en sus procesos de homeostasis, crecimiento y reparación comienzan a desaparecer. Sin esta energía coherente, los centros energéticos pierden su capacidad de recibir y transmitir señales adecuadas. La ausencia de esta energía consciente y coherente afecta directamente al tejido neurológico. Los centros específicos dejan de generar una mente saludable que regule y comunique instrucciones claras a las células, tejidos y órganos relacionados con ellos. La mente que normalmente coordina el cuerpo desde el nivel cuántico hasta el físico se debilita y fragmenta, empujando al organismo hacia un funcionamiento meramente material, donde la energía pierde su capacidad de unificar y dirigir. Este descenso en coherencia en los minicerebros de cada centro también repercute en el cerebro principal, sumiéndolo en un estado de incoherencia. Un cerebro incoherente envía señales erráticas y confusas a través del sistema nervioso central. Como una transmisión de radio llena de estática, estos mensajes incoherentes desorganizan a los plexos neuronales de cada centro energético. Estos, a su vez, retransmiten señales distorsionadas a los órganos, tejidos y células que dependen de ellos. La pérdida de coherencia afecta las funciones hormonales, la comunicación nerviosa y el equilibrio de cada sistema relacionado, sembrando el terreno para enfermedades y desequilibrios físicos. El cuerpo, en su conjunto, refleja esta falta de armonía. Cuando los sistemas y los centros energéticos no trabajan en sintonía, la energía no fluye como debería, y nuestra salud física, emocional y mental se ve comprometida. La conexión entre la energía consciente y la materia, clave para nuestra vitalidad, se debilita. Por lo tanto, la coherencia, tanto en nuestro cerebro como en nuestros centros energéticos, es esencial para recuperar la armonía y el equilibrio del organismo. Sin ella, nuestro ser se fragmenta y pierde su capacidad de funcionar de manera plena y saludable. ¿Cómo incrementar la energía? Volviendo a la bendición de los centros de energía, si se aprende a prestar atención a cada uno de esos centros y se toma conciencia del espacio que los rodea, se genera coherencia tanto en los pequeños cerebros como en el cerebro principal ubicado entre las orejas. Según se enfoca la atención en la partícula, materia, ya sea en el perineo, primer centro, el espacio detrás del ombligo, segundo centro, la boca del estómago, tercer centro, o la parte central del pecho, cuarto centro, entre otros, se va dirigiendo la energía hacia ellos. Esto sucede porque la energía siempre acude al lugar donde se enfoca la atención. A continuación, es importante desplazar esa atención o expandir el enfoque hacia el espacio que rodea cada uno de estos centros. De esta forma, se establece una conexión con la energía que vibra en el entorno. Durante este proceso, es crucial experimentar una emoción superior como amor, gratitud o dicha. Tal como se ha explicado en capítulos anteriores, este paso es esencial, ya que la emoción superior constituye energía. Cuanto más tiempo se sostenga el enfoque abierto desde este estado emocional elevado, más se podrá construir un campo coherente de frecuencia muy alta alrededor de cada centro energético. Cuando se logra crear un campo coherente alrededor de un centro energético, este comienza a emitir una energía ordenada que transporta instrucciones claras y precisas. Los átomos, moléculas y compuestos químicos que conforman las células, a partir de las cuales se generan los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo, empezarán a nutrirse de ese nuevo campo de luz e información. Esta energía coherente, con un mensaje intencional más definido, proporcionará instrucciones inéditas a cada centro, permitiendo al cuerpo alinearse con una nueva mente.
Al soltar el control y anclarse plenamente en el momento presente, ocurre algo maravilloso, dado que la energía fluye hacia donde se dirige la atención, se podrá construir un campo abundante de luz e información, elevando simultáneamente la frecuencia de la señal. Ese pensamiento impregnado de intención específica canalizará la energía hacia cada centro, creando una mente renovada en cada uno de esos cerebros particulares. A medida que cada centro energético se nutre de esta nueva frecuencia e información, el cuerpo encontrará su equilibrio natural, regresando a un estado de homeostasis. En este proceso, el ser se transformará, será más energía y menos materia, más onda y menos partícula. Y cuanto más elevadas sean las emociones que se experimenten, mayor será la energía creada, dando lugar a una transformación profundamente espectacular. Cuando uno permanece atrapado en emociones de supervivencia como la preocupación, el miedo, la ansiedad, la frustración, la rabia o la desconfianza, se priva del acceso a la energía, la información y la luz que rodean al cuerpo. En esta condición, la frecuencia y la coherencia de la energía disminuyen, y cada centro se vuelve más desorganizado e incoherente. De este modo, el ser pierde conexión con su naturaleza energética y se transforma en pura materia. Este desequilibrio, inevitablemente, conduce al deterioro y a la enfermedad. La meditación propuesta tiene un propósito claro y transformador: elevar la frecuencia de la materia, arrastrándola desde un estado de baja vibración y caos hacia un orden superior y una coherencia renovada. Es una invitación a guiar la materia hacia una mente más elevada y ordenada, un estado donde el cuerpo comienza a reorganizarse desde dentro. Sin embargo, es esencial comprender que este proceso no se puede forzar. No es un logro que se alcance por pura voluntad, esfuerzo, expectativa o deseo consciente. Intentarlo desde la mente racional no llevará a ningún resultado, porque el verdadero cambio ocurre más allá de los límites de la conciencia ordinaria. Es necesario penetrar en el subconsciente, ese nivel profundo donde reside el sistema operativo del ser, el sistema nervioso autónomo, encargado de regular y dirigir todos los centros energéticos del cuerpo. Es allí donde comienza la verdadera transformación. Es imprescindible alterar la frecuencia de las ondas cerebrales para trascender la pauta beta, que mantiene la mente consciente activa y desconectada del subconsciente, el reino donde opera el sistema nervioso autónomo, ese director invisible que orquesta la armonía del cuerpo. Cuanto más profunda sea la meditación, al pasar de un estado beta a uno alfa, e incluso zeta, donde las ondas reflejan un estado de meditación profunda similar al duermevela, más disminuye la frecuencia de las ondas, permitiendo un acceso directo al núcleo operativo del ser. Al practicar la bendición de los centros de energía, el objetivo primordial es ralentizar las ondas cerebrales y fusionar una intención clara con una emoción elevada, como el amor o la gratitud. Se trata de irradiar vida a cada centro energético, bendiciéndolo con esa vibración superior, para luego dar un paso atrás y permitir que el sistema nervioso autónomo tome el control. Este sistema, infinitamente sabio, no necesita de la mente consciente para ejecutar su tarea. En este proceso, no se trata de pensar, imaginar o analizar. Al contrario, lo que parece más simple y a la vez más desafiante es lo esencial: plantar una semilla de información, ceder el control y confiar. Permitir que el sistema autónomo interprete las instrucciones y las integre, reorganizando la energía y creando un equilibrio y coherencia renovados en el cuerpo. Es un acto de entrega absoluta y profunda confianza en el poder innato de la inteligencia del cuerpo. Se ha demostrado empíricamente la efectividad de esta meditación en la mejora de la energía en cada uno de los centros y su equilibrio mediante estudios realizados con nuestros propios alumnos. Para ello, se utiliza un dispositivo de visualización por descarga de gas, que nos permite medir los campos de energía de los participantes antes y después de realizar la bendición. Este equipo, conocido como tecnología GDV, cuenta con una cámara especializada que captura imágenes del dedo del sujeto a través de una leve descarga eléctrica, completamente indolora, aplicada en la yema del dedo durante menos de 1 milisegundo. Aunque la descarga es imperceptible para el ojo humano, la cámara GDV capta la reacción del cuerpo, que se manifiesta en una nube de fotones, y la envía a un archivo digital.
Posteriormente, el software BauWau convierte esos datos en una imagen similar a la que se observa en el gráfico 4 del encarte en color. Meditación basada en la bendición de los centros de energía. Empieza por concentrarte en el primer centro de energía, y luego abre el foco de atención hacia el espacio que envuelve ese centro. Una vez que estés percibiendo el espacio de alrededor, bendice el centro con tu mejor intención y conecta con una emoción superior, como amor, gratitud o alegría, para elevar la vibración y crear un campo de energía coherente. Repite el mismo proceso con cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo, y cuando llegues al octavo, ubicado unos 40 centímetros por encima de tu cabeza, bendice ese centro con gratitud o reconocimiento, porque el agradecimiento nos coloca en posición de recibir. Será este último el que te abra la puerta a la profunda información que reside en el campo cuántico. Ahora abre el foco y lleva la atención a la energía electromagnética que rodea la totalidad de tu cuerpo para construir un nuevo campo. A medida que tu cuerpo se alimente de esa nueva energía electromagnética, te tornarás más luz, más energía y menos materia, y elevarás la vibración de tu cuerpo.
Recuerda, si te propones crear lo insólito, debes sentirte insólito. Si vas a curarte de una manera espectacular, debes sentirte espectacular. Conecta con la emoción elevada y procura sostenerla a lo largo de la meditación. Una vez que hayas bendecido cada uno de los centros energéticos, túmbate durante un mínimo de 15 minutos. Relájate, déjate llevar y permite que tu sistema nervioso autónomo reciba las órdenes e integre toda esta información en el cuerpo.